Y por primera vez desde la creación del préstamo en el año 2005, la mayoría de las personas que estudiaron en universidades mediante el CAE está en mora. Hablamos de más de 540.000 personas. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos con el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, también exministro de Educación, Raúl Figueroa. Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias. A ver, de hecho, habían declaraciones, conversábamos también con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con respecto a este dato que se entregaba, si no me equivoco, en el Mercurio, y desdramatizaba el alza de morosos. Decía, no estamos pensando en algo universal, pensando en lo que fue la promesa de campaña del entonces candidato Gabriel Boric para la condonación de las deudas del CAE. A ver, es imposible no conectar el alza en la morosidad del CAE con precisamente esa promesa de campaña que hizo el presidente Boric, que es la promesa de la condonación universal de los créditos universitarios. De hecho, desde que asume el presidente o desde que él hace esa promesa, la morosidad del CAE va en sustantivo aumento. Y tiene, claro, una explicación bastante razonable, y es que las personas que están en esa situación tienen una expectativa que deriva de esa promesa de que no sea necesario pagar porque esas deudas van a ser condonadas. ¿Eso habría hecho este aumento, que más de la mitad, un poco más de la mitad de los actuales deudores del CAE estén con mora? Yo creo que el aumento sustantivo en la morosidad obviamente es multifactorial, pero está muy influido por... Pero no es el único factor, es bueno aclarar eso. Por supuesto que hay diversos factores, en algunos casos. Lo que pasa es que esto es bien importante porque el CAE tiene mecanismos de control. Por ejemplo, si una persona no tiene ingresos, basta que lo declare y no tiene que pagar. Si su cuota es demasiado alta, lo declara y la cuota se rebaja de tal manera que no exceda el 10% de sus ingresos. El promedio de la cuota del CAE es de una UF al mes. Entonces, lo que hay que ver bien es qué tipo de personas son las que no están pagando. Por supuesto, si son personas que están con dificultades, hay elementos económicos que influyen. Pero se da que muchos de los deudores que hoy día no están pagando el CAE tienen trabajo y tienen ingresos. Y en esos casos, el móvil para no pagar, en parte importante, tiene que ver con la expectativa generada por una promesa, y es que esos créditos se van a condonar. Ahora, ha quedado bastante claro, yo creo que en distintas declaraciones, para ser súper objetivo, a la espera, lo decía el ministro Cataldo, de que se está trabajando con Hacienda un proyecto antes de la discusión del proyecto de ley de presupuesto para lo que sería la condonación de la deuda del CAE. Pero ya queda bastante claro que desde el gobierno no se piensa en una condonación universal. En algún minuto se tenían las dudas con respecto a lo que fue la campaña que lleva al presidente Boric a la moneda. ¿Qué le parece eso? A ver, yo creo que es positivo que se declare de que no va a haber una condonación universal, porque una condonación universal no solo es carísima, serían del orden de 10.000 millones de dólares, sino que además es una política muy regresiva. Ahora, con todo, siendo yo creo que positivo que se vaya despejando esa duda, sí creo que es fundamental que se despeje derechamente cuál va a ser la propuesta, porque si no es universal la condonación, la pregunta de cajón entonces es, bueno, ¿a quién se le va a condonar? A los desertores, a los que no han desertado, a los que no han pagado, a los que ya pagaron, porque y eso también genera una serie de inquietudes. Por ejemplo, corresponde que se le condone a una persona que estando en mora tiene recursos para ponerse al día, o qué pasa con los que ya han pagado, se les va a devolver parte de lo que pagaron, o qué ocurre con aquellos que teniendo recursos no han pagado su cuota, en qué situación van a quedar. Entonces, todas esas dudas que son legítimas no han sido despejadas, y la respuesta del gobierno es que se van a despejar más adelante. Y mientras esperamos, se generan entonces incentivos o desincentivos en la cultura de pago de las personas que tienen que cubrir esa cuota. Raúl, déjame ir dos pasos atrás, podríamos decir, en esta discusión y tener tu visión con respecto al sistema de financiamiento a través del crédito con aval del Estado. ¿Cuál es la mirada que tiene al respecto? A ver, el sistema de financiamiento a través de créditos es un sistema que ha permitido la incorporación de muchísimos jóvenes, del orden de 1.200.000, al sistema de educación superior, tanto técnico como universitario. Y el CAE en particular ha tenido sustantivas mejoras. Recordemos que hoy día tiene una tasa del 2% real anual, tiene un seguro que implica de que si tú no tienes ingresos puedes no pagar, que no se paga más de un 10% de los ingresos, por lo tanto está contingente al ingreso. Y ese es un sistema de crédito interesante incluso a nivel internacional. Lo que ocurre es que son tantas lo que veníamos hablando, ¿cierto? Las distorsiones más bien de orden político que se incorporan en este debate,
que la cultura de pago no se premia. Hoy día, en Chile, no hay ningún... Ahora, lo que se ha criticado también al sistema es principalmente que es, lo voy a poner súper en simple, yo sé que es más complejo que esto, pero en pocas palabras es un crédito que finalmente está atado a un banco y los bancos actúan como a cualquier persona que debe y se aplica intereses, son menores a los de la banca en general, pero se aplican intereses y finalmente son deudas que terminan complicando muchísimo a quienes terminaron de estudiar y quieren seguir desarrollando su profesión, digamos. Claro, y es por eso que se han y eso es un hecho de la causa, digamos. Y sobre la base de esa evidencia es que se hicieron todas las modificaciones. La tasa se bajó de un 6% a un 2%. Ya. Se incorporó la contingencia al ingreso, se incorporó todos estos beneficios que hemos conversado, Sí. se incorporaron El problema es que muchos no precisamente... tomaron estos beneficios inicialmente, pero igual Claro. la deuda se fue acumulando. Y ahí la pregunta, pero se han hecho todos los años, yo cuando fui ministro me tocó hacerlo incluso todo ese periodo, cada año se hacían mecanismos para que quienes estaban morosos pudiesen repactar en condiciones muy favorables. Entonces, y ahí es donde está el punto interesante, y es, por supuesto que habrán personas que tienen dificultades para cubrir la cuota, y habrá que hacerse cargo entonces de identificar caso a caso cuáles son esas personas y cuál es su situación. Pero como una política masiva, dar la señal de que los créditos se van a condonar, sabemos que ya que no será universal, pero no sabemos a quiénes efectivamente se le va a condonar. Esa señal de que no es necesario pagar porque existe una posibilidad importante de que se condonen las deudas es una señal que hace totalmente contradictoria a la lógica de querer cobrar esos créditos. Y por supuesto que son créditos que tienen que cobrarse porque cuando se pagan, eso permite además que otras personas sigan estudiando. Ahora, pero eso se justifica en términos del actual sistema de financiamiento de la educación en base a gratuidad. Yo creo que hay una combinación. Porque ahí hay un cambio. Claro, hay una combinación. Recordemos que la gratuidad hoy día alcanza no a todas las instituciones, solo a las que pactan, y hasta los alumnos que están dentro de los 6 primeros deciles de ingreso. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de alumnos que están en instituciones que no están en gratuidad, o bien sobre el 6º decil, que igual necesitan apoyos del Estado para poder estudiar. Y ahí es donde los créditos subsidiados por el Estado cumplen un rol fundamental. Y el debate entonces debiese estar en cómo seguimos perfeccionando el sistema de crédito y no cómo eliminamos el sistema de crédito. Porque eliminar el sistema de crédito implicaría, si queremos mantener las tasas de cobertura que son exitosas en Chile, reemplazar esa lógica de crédito. Ahora, pero ¿se puede por una seguir con el lógica de sistema gratuidad. del CAE tal como está hoy, con los cambios que ha mencionado? Yo creo que sí, pero requiere una decisión política de parte del gobierno. Y es que se despejen todas las dudas respecto de cuál va a ser la continuidad de ese crédito. Y también se podrían hacer mejoras. Por ejemplo, Ahora, en el gobierno, y usted corríjame, porque ahí la memoria puede fallar un poco, pero yo tengo en la memoria algo de que en algún minuto, en la segunda administración del presidente Piñera, se buscó cambiar el sistema. Efectivamente. O sea, desde el gobierno de entonces, tampoco se veía con muy buenos ojos el sistema del CAE. O sea, se quiso modificar el sistema también, pasar de lo que era el CAE mismo a otro tipo de financiamiento. Y eso quería comentar. Existen muchísimos espacios de mejora. Nosotros hicimos una pero propuesta... querían cambiarlo. Claro, pero manteniendo el crédito. Lo que pasa es que la condonación y la mantención del crédito son totalmente incompatibles. Cuando tú condonas los créditos, Sí. lo que estás diciendo es que en la práctica Por no supuesto. van a existir. Pero cuando más un gobierno plantea cambiar el sistema de financiamiento es porque ya no sé si no confía o ya no ve con, insisto, buenos ojos 100% lo que era ese sistema. Claro, y en ese sentido hay mejoras importantes. Por ejemplo, tener un único sistema de crédito. Hoy día existen 2 sistemas de crédito distintos, el CAE y el Fondo Solidario del Crédito Universitario. Sí. Lo razonable es que exista un solo sistema, que ese sistema único tenga las mismas condiciones, que sea efectivo, que tenga una cultura de pago. La propuesta que nosotros hicimos en su momento era una propuesta que apuntaba a que si un profesional, ¿cierto?, pagaba sistemáticamente su cuota y pasaba un tiempo le quedaba un saldo, ese saldo es el que se condona. Pero tú premias el buen comportamiento de pago. Entonces son una serie de mejoras que hacen que se combine adecuadamente la no discriminación, el equilibrio fiscal y una cultura de pago que permite que el sistema sea sostenible en el tiempo. Esas mejoras, por supuesto, que creo que es conveniente conversarlas, pero no tiene nada que ver con el debate que se ha instalado a raíz de la promesa de campaña del presidente Boric, que es derechamente la condonación del crédito o la eliminación de un sistema de crédito sin establecer cuál va a ser su ¿Usted cree que es reemplazo. inviable? La condonación universal de todas maneras. Ya. No hay recursos para ello, son 10.000 millones de Pero dólares. ahora que ya se sabe, y el mismo gobierno ha dicho, insisto, en reiteradas ocasiones, que no va a ser universal. Habrá que ver cuál es la fórmula. Ya. Yo creo que O sea, hay fórmulas que podrían ser y otras que no. y otras que no. Yo creo que una fórmula razonable tiene que ver con premiar el comportamiento de pago adecuado. Entonces, por ejemplo, si una persona ha tenido un buen comportamiento
y así todo mantiene una cuota final, esa cuota podría revisarse, ciertamente. Pero premiar a quienes decidieron, incluso teniendo los recursos, no pagar la cuota, creo que sería un error. Ahora, voy a poner otro pero en la sopa, digamos, que no es menor cuando se habla de políticas públicas. ¿Y qué política pública más importante que la educación? Cuando se vienen las elecciones, ¿cómo también verlo de esa manera? ¿En algún minuto a ustedes también les tocó cuando querían cambiar este sistema de financiamiento? Bueno, efectivamente es muy complejo y por eso yo soy muy crítico de este tipo de promesas. Si bien ya se ha descartado que la condonación no será universal, la promesa que se hizo llena de expectativas a un grupo importante de personas que tienen un crédito. Y por tanto, creo que es fundamental, el ministro ha dicho que antes del próximo presupuesto se va a entregar una propuesta. Yo creo que es fundamental adelantarla para despejar las dudas y entrar a discutir. Más que pensar por meses, digamos, septiembre, octubre, pensar el primer semestre. Claro, porque si esperamos hasta septiembre, lo que va a pasar es que las tasas de morosidad van a subir. Además, van a subir más, digamos. Claro, entonces es clave dar hoy día una señal. Y llama la atención, porque si hoy día no se entregan detalles más concretos, uno podría perfectamente suponer que es porque no se conocen esos detalles. Es porque en la práctica quienes están a cargo de esa política no tienen una propuesta clara. Yo creo que es fundamental que se dé a conocer a la ciudadanía esa propuesta para sobre esa lógica poder generar un debate. Pero mientras no tengamos esa propuesta, son solo especulaciones y creo que se desincentiva el pago, lo que es un problema grave. ¿Cómo se puede incentivar el pago? Claro, uno diría, bueno, los créditos y cualquier tipo de préstamo hay que finalmente pagarlo, se tienen que dar las facilidades, los planes de pago, pero aquí estamos hablando de un incentivo a, como usted dice, uno de los factores es que como llega un gobierno que dice vamos a condonar la deuda al CAE, que ese era el titular, digamos, la consigna inicialmente sin el detalle, finalmente eso puede influenciar, más que influenciar, motivar a no pagar la deuda. ¿Cómo se puede, desde ese punto de partida que está actualmente, incentivar el pago de cuotas? Yo creo que un buen incentivo al pago de las cuotas, creo yo, sería premiar el buen comportamiento de pago. Es decir, una persona que acumula durante un tiempo determinado, serán 12 años, 15 años, que ha tenido un comportamiento adecuado, es decir, que cada vez que ha tenido recursos y la posibilidad, efectivamente paga su cuota, y así todo, le queda un saldo, ese saldo es el que se puede condonar. Pero tú incentivas el pago de tal manera que sea el deudor que tiene un buen comportamiento el que se vea beneficiado, porque de lo contrario, lo que ocurre es que das una señal para que nadie pague, y eso obviamente genera una distorsión. Ahora, y para el grupo de aquellos que no pueden pagar, quieren pagar, pero no pueden. Hoy día existe ya un beneficio que se puede seguir perfeccionando, que tiene que ver que si una persona no tiene recursos, no tiene ingresos, por ejemplo, o no tiene trabajo, declara ante la Comisión de Ingresos que está en esa situación y por tanto sus cuotas no se cobran. Y bajo esa misma lógica, si una persona a lo largo de su vida, bueno, no accedió a un trabajo que le permitiese a lo mejor tener mayor recursos, pero tuvo un buen comportamiento, ¿en qué sentido? Cada vez que no podía pagar, lo advirtió a la autoridad, llenado los formularios correspondientes, hizo todos los esfuerzos por mantener el pago, y esa persona también podrá ser beneficiada. Lo que pasa es que lo que vemos hoy es que personas que tienen ingresos, que tienen trabajo y que son deudores del CAE han dejado de pagar, y creo que esa es una situación insostenible. Voy con una pregunta relacionada y le hago así bien en concreto la frase, digamos. ¿Se puede estatizar este tipo de financiamiento? Yo creo que se puede. La intermediación de la banca no es esencial para un sistema de crédito como esto. Yo creo que el sistema de crédito es esencial, pero perfectamente podría establecerse un mecanismo en el que el Estado sea el que preste los recursos, pero bajo una condición muy importante, que existan mecanismos de cobranza muy rigurosos y muy adecuados. Porque lo que ocurre es que cuando el Estado pone los recursos, luego las presiones políticas podrían llevar a que esas cuotas no se paguen. Entonces, creo yo que si es el Estado... Cobranza por parte, por ejemplo, pienso en la Tesorería General de la República. Exacto, o retenciones directas desde el empleador o mecanismos de ese tipo. Ya, efectivamente se puede cambiar ese modelo en términos de que lo que ha sido el hasta histórico, digamos, la presencia de la banca en el CAE. Que eso es lo que insisto, hay mucho más de fondo, mucho más detalle, usted lo hemos estado conversando, pero ese es como el gran titular que siempre se escucha. Efectivamente, yo creo que la presencia de la banca es virtuosa en la medida que lo haga más económico, pero si existen otras fórmulas que en la mirada en conjunto lo hacen más económico para el Estado y más efectivo para los alumnos, perfectamente se puede reemplazar. La banca no es un elemento esencial del sistema de crédito. Lo que sí es esencial del crédito es que las personas tengan el compromiso y la obligación de restituir lo que recibieron, porque eso permite además que nuevas generaciones puedan seguir estudiando. Raúl Figueroa, el tema del CAE, del financiamiento, de aquellos quienes
deben el CAE, que es un gran tema, digamos, per se. ¿Cree usted que ha dejado en segundo plano otros temas de la educación superior? Muchos dicen, no estamos conversando mucho sobre la calidad de la educación superior, sobre el acceso a la educación superior, sobre el actualizar y modernizar lo que es también la educación superior. Creo que efectivamente los debates financieros en la educación superior han tenido dos consecuencias complejas. Una, que se pusieron todos los esfuerzos financieros en la educación superior en desmedro del mundo de la educación parvularia y del mundo de la educación escolar, que es donde están las necesidades. Yo entiendo, pero enfocado solamente en educación superior, entendiendo y podríamos, claro, tener otra entrevista conversando sobre la necesidad de educación parvularia, educación temprana, que es súper necesario, pero en la educación superior propiamente tal. Sí, y efecto, eso es un tema. Y además, en la educación superior propiamente tal, todo el debate financiero ha traído consecuencias complejas para el sistema de la educación superior, en términos de bajas en la calidad. Y aquí incorporo no solo el debate del CAE, y las incertidumbres que se generan en torno al CAE, sino que también la política de gratuidad. La política de gratuidad incorporó una restricción muy fuerte para el desarrollo de las instituciones de educación superior, porque significa fijarle los aranceles, fijarle los ingresos y por esa vía limitar sus posibilidades de desarrollo. Y de hecho, y probablemente tú has conversado con varios rectores sobre este punto, los rectores que están en instituciones con gratuidad tienen hoy día serias dificultades para poder desarrollar proyectos innovadores, para poder mejorar la calidad del sistema. Entonces, creo que efectivamente, además del tema de la educación parvular y escolar, que debe ser prioritario, en el ámbito solo de la educación superior, el debate de financiamiento ha traído una serie de restricciones para las instituciones y ha desviado también el debate. Nosotros decimos estar discutiendo hoy día de cómo innovar, de cómo agilizar las carreras, de cómo incluso acortar las carreras. Ese debe ser el debate de la educación superior, pero está ausente porque lo consume de alguna manera el debate financiero. Raúl Figueroa, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien.